Decime una cosa, ¿por qué te vestís así? ¿Así como? Con prendas ostensiblemente desagradables a la vista. ¿Qué es esto? No sé, porque me gusta, no sé. ¿Qué pasa? ¿Es un acto de rebeldía? Puede ser. ¿Y contra qué te rebelás? ¿Contra el sistema? ¿Contra la matriz? Decime una cosa, ¿vos sabés quiénes son los dueños de las fábricas que hacen esas remeras? Viven en barrios privados, te lo aseguro. Hoy por hoy, si te querés rebelar, tenés que usar saco y corbata. Buenas. Bueno, en el video de hoy vamos a ver la conjugación del presente regular e irregular del español con el pronombre vos, con el voseo. El voseo significa o implica el uso de vos, del pronombre vos, en lugar del pronombre tú. Bien, vamos a empezar con los verbos regulares. Como sabemos, en español los verbos tienen tres conjugaciones: ar, er, ir. ¿Cómo son las conjugaciones de estos verbos? Bueno, para hablar tengo yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros, nosotras hablamos, ellos, ellas y ustedes hablan. Comer, como, comes, come, comemos, comen. Vivir, vivo, vives, vive, vivimos, viven. Ahora vamos a ver qué pasa con vos, cómo es la forma vos. Entonces vos es hablás, comés y vivís. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos tú hablas, vos hablás. Hay un cambio en la acentuación. Pasa de estar acentuada en la anteúltima sílaba a estar acentuada en la última sílaba. Lo mismo pasa con tú comes, vos comés. Y después tenemos tú vives y vos vivís. No solamente hay un cambio en la acentuación, sino que también la E ahora es una I. Entonces vamos a hacer una pequeña ejercitación. Hablar, vos hablás. Vos mirás. Limpiar, vos limpiás. Comprar, vos comprás. Usar, vos usás. Bailar, vos bailás. Ahora vemos con er. Comer, vos comés. Leer, vos lees. Correr, vos corres. Responder, vos respondés. Encender, vos encendés. Vender, vos vendés. Ahora veamos con ir. Vivir, vos vivís. Escribir, vos escribís. Recibir, vos recibís. Abrir, vos abrís. Subir, vos subís. Compartir, vos compartís. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con los verbos irregulares. Tenemos un grupo de irregulares que tienen cambio vocálico de E a IE. Querer, pensar, empezar, comenzar y merendar, por ejemplo, estos son verbos que pertenecen a este grupo de irregulares. ¿Y cómo es su conjugación en tú? Vemos, tú quieres, tú piensas, tú empiezas, tú comienzas y tú meriendas. Pero vamos a ver qué pasa con vos. Vos querés, vos pensás, vos empezás, vos comenzás, vos merendás. No hay cambio vocálico. Entonces en Argentina el verbo querer, por ejemplo, es yo quiero, cambio vocálico, vos querés, no hay cambio vocálico.
Próximo grupo. Poder, dormir, almorzar, encontrar, volver. Tú puedes, duermes, almuerzas, encuentras, vuelves. Pero, de nuevo, no hay cambio vocálico en vos. Entonces es vos podés, vos dormís, vos almorzás, vos encontrás, vos volvés. Próximo grupo, grupo EI, donde pedir, servir, medir, repetir y seguir. Tú es, tú pides, tú sirves, tú mides, tú repites, tú sigues. Pero de nuevo, con vos no hay cambio vocálico, entonces vos pedís, vos servís, vos medís, vos repetís, vos seguís. Recordemos que termina en is porque son verbos de tercera conjugación. Por ejemplo, vivir, tú vives, vos vivís. Finalmente, vemos los verbos huir, concluir, construir, incluir, influir. Tú es tú huyes, tú concluyes, tú construyes, tú incluyes, tú influyes. Aparece esta Y, sin embargo, con vos no aparece esta Y. Entonces es vos huís, vos concluís, vos construís, vos incluís y vos influís. Y ahora vamos a ver otros verbos irregulares y muy importantes. Tú eres, tú dices, tú tienes y tú vienes. ¿Cómo son estos verbos cuando hablo con vos? Vos sos, vos decís, vos tenés y vos venís. Ejemplos. Puedo decir, vos sos alemana. Vos tenés 30 años. Vos venís a mi casa el sábado. Entonces vamos a hacer un poco de ejercitación. Poder, vos podés. Contar, vos contás. Medir, vos medís. Pedir, vos pedís. Ser, sos. Entender, entendés. Construir, construís. Tener, tenés. Querer, querés. Decir, decís. Perder, perdés. Preferir, preferís. Muy bien, básicamente esa fue la explicación y si tienen alguna duda pueden escribirme.